Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa con el profesor Ricardo Ramón. Acabo de levantar la mano y mencionar el nombre y medio. Vamos a iniciar con tu dedo, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches, gusto saludarte. Hoy, ¿cuál era la idea? Si terminó siendo más o menos o cumpliéndose un poco lo que esperabas con los 8 cambios, sumando puntos y tus sensaciones del partido de haber vuelto a este lugar? Primero que nada, buenas noches a todos. A ver, la idea era ganar claramente el partido. Siento que el desarrollo del partido hasta el minuto 80 era mucho de lo que habíamos preparado. Un equipo que quizá de inicio se vino más encima, pero después se hundió más y estuvo más a la expectativa de encontrar una transición para poder lastimarlo, y creo que los neutralizamos muy bien, más allá de alguna acción de peligro que tuvieron. Creo que en líneas generales, sobre todo el segundo tiempo, fue un desarrollo muy favorable. Teníamos la expectativa, nosotros la realidad es que jugamos a menos de 72 horas, a 70 horas del partido pasado, con las demandas de carga emocionales, físicas que tiene un partido como el que afrontamos el día sábado, y por eso también tuvo lugar un poco ese recambio necesario para jugadores que vienen trabajando muy bien y que siento yo de que hoy tuvieron un buen desempeño. Claramente que el partido quizás que no esperábamos fue el cierre que tuvimos. Creo que siento yo que no estuvimos en la tensión necesaria para cerrar un partido de este tipo contra un rival que más allá de tener 10 puntos no es un rival que merezca 10 puntos. Eso fue algo que traté de hacerles entender desde que iniciamos la preparación de este partido. Y bueno, lastimosamente ellos en una racha individual espectacular encuentran ese gol que les da el empate, después una jugada finita que anulan el gol de Ignacio, y bueno, lastimosamente nos vamos perdiendo esos 2 puntos que eran muy importantes para nosotros. ¿Qué tal, profe? Mucho gusto saludar. Luis Flores para los Rayos Míos y Enteras de Aguascalientes. Profe, desde mi perspectiva, y corréjame si me equivoco, los primeros, ¿qué le gustan? Media hora, 25 minutos, parecía que el equipo no se sentía tan cómodo, no sé si era una cuestión física o un poco más el tema del estadio. No sé si usted me podría platicar un poco más con sus jugadores, qué platicó en el medio tiempo, si usted lo veía así o cómo era su perspectiva. Sí, a ver, no sé si no nos sentíamos cómodos, creo que no encontrábamos profundidad, pero circulábamos la pelota, nos faltaba un poco más de determinación para ir en búsqueda de ese último tercio con más verticalidad, pero al mismo tiempo era un poco ese momento de estudio del partido que a veces sucede. Hoy la verdad que la cancha la encontré difícil, no estaba quizá en las condiciones que me esperaba que esté, y sí, se nos dificultó un poco más, pero siento que lo que fue el desarrollo hasta esos 80 minutos fue mucho de lo que veníamos a buscar. Lastimosamente, vuelvo a repetir, nos faltó ese criterio para cerrar el partido de la manera que lo podríamos haber cerrado, y no como lo hicimos. Me gustaría saber en el tema de Paradela, no se llegó al mejor jugador o el mejor enganche que estuvo en la Liga MX, sino se llegó un jugador que la temporada pasada con usted en Necaxa tuvo injerencia más del 40% del 100% que marcó los goles de Necaxa. Hoy en día ya supera el 30% con Cruz Azul. ¿Dónde está la magia de este jugador? Si me pudiera decir si es en el tema del funcionamiento que se le da, del rol que tiene específicamente Paradela, del armado del grupo que tiene alrededor Paradela, y también si me permite, pues, ¿cuál es su sensación también de usted dejó a este equipo en liguilla y de una manera abrupta y polémica se vio contra Tigres ese partido, y ahora está en el fondo de la pila, ¿no? Si me puede dar también su opinión de cómo encuentra también el equipo de Lo de José, la verdad que nada, es un jugador espectacular. La realidad es que lo encuentro ideal para muchas de las demandas que le doy a un jugador que ocupe la posición que yo le doy en el campo. Es un jugador que no solamente trabaja de muy buena manera en toda la fase ofensiva, tanto como para asistir como para finalizar él, con mucha capacidad de desequilibrio individual, con mucha asociación en corto, con remate media distancia,
contemple para finalizar, sino que también después me da mucho en las otras fases que para mí son indispensables. Toda la transición defensiva, es un jugador muy agresivo en la presión post-pérdida y hasta incluso con mucha capacidad de imponerse en los duelos a la hora de llegar al duelo, y después defensivamente tiene responsabilidad, compromiso para hacer los recorridos que le pedimos, así que en líneas generales es un jugador con el que indudablemente hay una sinergia muy positiva, porque desde que estamos trabajando juntos la realidad es que el rendimiento de él ha sido muy, muy bueno, y el rendimiento de mis equipos a partir del rendimiento de él han sido muy, muy buenos. Entonces estoy muy, muy a gusto de seguir trabajando con él, y bueno, contento también porque es un jugador y un chico que es muy buena gente y se lo merece, Y respecto de lo otro, no, a ver, me parece que hoy Necaxa no ostenta el puesto en la tabla que merece. Indudablemente que el rendimiento nuestro del semestre pasado fue algo espectacular, completamos 31 puntos, 10 victorias, es algo que se sabía que no iba a ser fácil de igualar. También al mismo tiempo creo que a la hora de que un entrenador que quizá forjó una relación y un rendimiento tan positivo, tan ganador como el que se nos dio con el grupo del semestre pasado, también para el entrenador que llega es un desafío enorme, porque bueno, uno tiene sus convicciones y sus formas, y quizás a veces no son las mismas de las del entrenador anterior, que tanta credibilidad tenía, y bueno, ahí se genera, pero confío que lo que viene siendo Necaxa, más allá de que posiblemente se le haga muy difícil el terminar clasificando, confío que es un proceso que va en alza, y que el rendimiento en muchos partidos se ha logrado y merecido mucho más puntos de lo que hoy por hoy tiene, y Fernando es un gran entrenador con mucha experiencia, y que le va a encontrar la vuelta sin duda. Última pregunta, por favor. ¿Qué tal, doctor Jesús Fernández de ESPN? ¿Qué te llevó a regresar de la titularidad a Kevin y a William Fita? ¿Por qué decidiste hoy que regresaras después de que en el partido contra América estuvimos en? Por lo mismo que expliqué la vez pasada. Después yo sé que en todos los programas de opinión se generan como polémicas y cuestiones medias novelescas, pero yo fui claro, o sea, eso, perdí un avión, sí, la verdad que fue una semana de exposición importante, pero no más que eso, no tomé ninguna medida disciplinaria, simplemente como no estuvieron en los entrenamientos que preparamos el partido de América, no los consideré de inicio. Después Jorge Rodarte tuvo una molestia y encima la amarilla, y bueno, y sentía que era necesario el aprovechamiento del recurso como Wilder para ese momento del partido con América, y hoy sí estuvieron en la preparación del partido y volvieron a ser titulares como lo venían siendo antes de su convocatoria. Lo dije también en la conferencia post-América, que son dos jugadores que tienen una trayectoria inmaculada, con lo cual no hay que cargarle tanto las tintas a la situación, porque perder un avión, como cualquiera, no puede pasar. Lastimosamente sí, fue un avión bastante inoportuno de perder, pero no más que eso, y repito, la trayectoria no es de 6 meses, sino ya casi 2 años en el club, en donde son dos jugadores con un comportamiento inmaculado, y que nada de todo lo que se habló, más que lo que estoy diciendo, es cierto. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Bueno, buenas noches. Un saludo. A ustedes.